El tesoro más grande enterrado en el mundo se halla en Filipinas. Pero es un tesoro curiosamente enterrado con una técnica que francamente, si la persona no conoce esa técnica, es prácticamente imposible de hallar, por mucho que busque. A lo largo de la historia se han enterrado muchos tesoros, piratas sobre todo, robaban barcos y no llevaban el botín consigo, sino iban a islas, a lugares montañosos, estratégicos, y enterraban, a veces en un par de lugares, pero dejaban siempre alguna señal, algún mapa, de tal manera que lo pudieran hallar, o dejaban algo característico en el horizonte, alguna arboleda, algo que recordasen siempre dónde se hallaba. Y por lo general, los piratas solamente lo sabía el capitán o alguno allegado, pero no la tripulación. La tripulación repartía parte del botín y el capitán enterraba el tesoro con la esperanza y la promesa que lo sacarían más adelante, y nunca lo sacaron, porque luego ese pirata moría al poco tiempo y se olvidaba el tesoro, y ahí está. Hay muchos tesoros escondidos, pero el tesoro más fabuloso enterrado se halla en Filipinas. En el año 1942 al 45, Japón invadió Filipinas, pero no solamente Filipinas, toda aquella región, Singapur, Malasia, Birmania, Filipinas. Y naturalmente iba al mando de los japoneses de aquella zona un general muy terrible, satánico, general Tomoyuki Yamashita, le llamaban el tigre de Malasia. Se calcula que más de 60.000 personas eliminó, fusiló, descuartizó, hizo torturas, era sanguinario en extremo. Y naturalmente, pues, donde iba invadiendo, era, por ejemplo, en Singapur, en Malasia, en Birmania, en Filipinas, donde iba invadiendo esas zonas, todo lo que había en los tesoros de museos, de iglesias, templos, lo que sea, todo que era de valor, se lo llevaba. Iba varios camiones con él en las rutas que llevaba, y llevaba un tesoro acumulado después de 4 años de invasión, que se calculaba hace muchas décadas en unos 100.000 millones de dólares. Eso por lo bajo. Hoy se calcula en 200.000 millones, posiblemente más, porque claro, eran obras de arte, cuadros, eran joyas, eran objetos idolátricos de religiones, de iglesias, de todo lo que era de valor, menos moneda en papel, todo se lo llevaba. En el 1945, en agosto, cuando el gobierno norteamericano lanzó 2 bombas atómicas en 2 zonas de Japón para que capitularan, Hiroshima y Nagasaki, ya rápidamente el emperador Hirohito de Japón le vio las orejas al lobo y dijo: no podemos con Norteamérica, es tiempo perdido. Así que el emperador Hirohito capituló y mandó capitular a Yamashita y a los demás. Japón capitulaba, se rendía a Norteamérica. Y naturalmente el emperador Hirohito mandó mensajes al general Tomoyuki Yamashita que capitulara. Entonces dio aviso al general MacArthur de Australia que fuera con el gobierno norteamericano en barcos, buques, que ya Yamashita no pondría posición. Entonces que capitulara, que fuera tranquilo hacia Filipinas, aquella zona, que le esperaba Yamashita con las tropas, no habría resistencia, se rendía, capitulaba en Japón. Claro, en ese momento el general Yamashita se vio ante una incertidumbre grande. ¿Qué hacer con este tesoro? Todo lo que había robado, 40 años, varios camiones. Y no sabía, o bien lo destruyo, pero él pensaba, bueno, pero ¿para qué destruirlo? Si total vamos a morir. O bien se lo mandaron a Japón, es imposible. Ya el emperador Hirohito ha capitulado. Enterrarlo en un lugar, eso o lo pueden hallar un día o yo no lo hallo ni nadie. Porque claro, las selvas, hay miles de selvas, islas por todas partes. Filipinas está muy extenso en zonas, incluso hace algunos años se halló una tribu de indígenas en una selva que ni se conocía que existía esa tribu. Imposible. O sea, usted vaya a una selva y esconda lo que quiera. Vaya días después y no lo haya. Porque la flora crece, se sube altamente, las lluvias torrenciales, el clima tropical, crece todo. Usted deja la señal que deje y no la haya. Nunca. Lo cual se ve ante la incertidumbre, bueno, ¿y qué hacer ahora? O lo tiro al mar, todo. Pero lo pueden hallar, buceadores.
no sabía qué hacer, pero le vino a la mente una idea, pero casual. Yamashita le vino, y ya lo verán en su día cuando yo lo explique, cuando yo diga las claves, que fue casual. Le vino una idea ingeniosa, y con una sola idea, con un solo plano sin marca ninguna, el plano del territorio de Filipinas de 1945, el plano geográfico, pues dijo, ya está. Y cogió y hizo varios planitos pequeños con coordenadas, y cogió, tenía una compañía de kamikazes. Kamikazes eran soldados japoneses dispuestos a morir en actos suicidas. Vamos, como el Islam, ahora lo mismo. Matarse, estrellarse contra los barcos en un avión bomba. Un avión con un solo piloto, era una bomba volante, y se tiraba hacia un barco y explosionaba él y deshacía el barco o lo que fuera. Y cogió el general Yamashita a los oficiales kamikazes y les daba a cada uno unas coordenadas. Entonces los oficiales le dijo que cogieran prisioneros, vamos, población civil, hicieran boquetes en las coordenadas que le iba dando. Iban a las selvas, a tal coordenada, meridiano, paralelo, en fin, las coordenadas geográficas para un plano, y le mandaba con varios kamikazes a los prisioneros, hacían un boquete, metían un paquete, pero antes de taparlo, el boquete, cogían y mataban a los que habían hecho el boquete, a los prisioneros, que no hubiera testigos oculares. Y luego ellos, basta con unas paladas, enterraban la zona, porque sabían que allí, a los pocos días ya era irreconocible, porque llovía, crecían las plantas rápidamente y aquello inexistente, no se reconocería jamás. Y así lo hizo en 150 lugares diferentes. Cuando ya enterraron todo, fueron los oficiales kamikazes a Yamashita y le dijeron, ya está todo cumplido, todo enterrado, hasta el último tesoro. Y entonces el general Yamashita dijo, pues ahora cogeros voluntariosamente, suicidaros, coger un avión bomba y os metéis, porque están esperando el general MacArthur de Norteamérica en las costas. Meteros allí en un avión y estrellaros contra los barcos norteamericanos, en honor al emperador, que le ponían como un dios, el dios del sol naciente. Tal. Luego el emperador, muy acobardado, cuando habló con MacArthur en Japón, dijo, no, eso es como la religión, no, eso le hacían creer a la gente, pero bueno, yo soy un hombre normal como todo el mundo y nada, eso le han hecho creer eso, pero es mentira. Y efectivamente era así, claro. Entonces, cuando ya se vieron una sorpresa, general MacArthur vio que venían kamikazes, ellos no esperaban que hubiera otra vez un combate, se habían rendido y se estrellaron contra los barcos, murieron casi todos, quedó alguno vivo, algunos kamikazes. Y los demás se estrellaron contra los barcos norteamericanos y Norteamérica invadió rápidamente Filipinas, se entregó el general Yamashita y las tropas y lo hicieron un juicio sumalísimo el general MacArthur y año después, en el año 1946, le colgaron en un árbol de mango y quemaron el cadáver y el árbol para que no quedara testimonio del general Yamashita, para que no fuera algo idolátrico, ningún cadáver, nada. Bueno, pues después de la guerra pasaron el tiempo y claro, los dueños de los museos o de iglesias, templos, lugares de casas privadas que decían de la Tama que habían robado todo. ¿Y dónde estaba el tesoro? Solamente algunos de los kamikazes que quedó prisionero, no se estrelló, pero no dio contra el barco, dio contra el mar, le cogieron prisionero, dijo que sí, delató que había recibido órdenes de Yamashita, todos los kamikazes, de enterrar eso en 150 lugares diferentes. Pero con una técnica, y que no sabían cuál era, pero que ya le habían unas coordenadas y tal, nada más. Pasaron los años y después de la guerra hubo un general que estuvo con MacArthur, el general John Sinclair, y dijo que él no sabía los lugares, pero que él conocía Yamashita, conocía dónde estaban en emplazamiento las tropas japonesas en las islas, por ahí, que podía hallar, con el permiso de la presidente Corazón Aquino, le dio tropas, medios, para ver si hallaba aunque sea un tesoro. Y solamente, no John Sinclair, sino solamente unos buscadores de metales con un detector en las zonas selváticas, detectar un lugar, ellos buscaban bombas para meterlo como chatarra, de cobre o de metal, y hallaron un paquete, hace muchos años, un paquete cuyo valor se ascendía en España, porque yo solo empecé ya en España,
unos 66.000 millones de pesetas. Un solo paquete, pero quedan 149 más. Entonces, ya Jocelyn Glauber no encontró nada, naturalmente. Corazón Aquino le dio los medios que tuviera, pero no halló nada. No se puede hallar. Solo la casualidad ciega, buscando a ciegas, puede hallar un paquete como hallaron los detectores de metales. Yo soy muy capacitado para hallar tesoros y todo. Para mí no es problema. Para mí no es problema, ¿no? Dios me ha facultado para cualquier enigma, misterio. No lo es. Puedo pensar como pensaría Yamashita, o como pensaría tal, o Leonardo da Vinci, o como puedo pensar como ellos. Y puedo pensar por qué hicieron eso, porque es como si yo me metiera en su cerebro o él en el mío. Yo me puse en contacto, pedí al Museo de Washington, a la Biblioteca de Washington, pedí un plano original, una fotocopia del territorio de Filipinas de 1945. Me lo enviaron, lo tengo, lo original. Y yo, mirando el mapa de Filipinas, las coordenadas, las zonas selváticas, las islas, cerré el mapa y digo, ya está. Enseguida calculé cómo pensó Yamashita y efectivamente, porque luego, digo, poco tiempo después, que casualmente hallaron uno de los tesoros, como he dicho, unos buscadores de metales hallaron un paquete. Y yo miré el mapa, digo, justo donde yo decía, uno de los lugares, exacto, al milímetro. Entonces yo me puse en contacto con el ex embajador de Filipinas en aquel tiempo en Madrid, Juan José Rocha. Era embajador de Filipinas en Madrid el tiempo de Coria Aquino. Además había incertidumbre porque era patente que el dictador Ferdinand Marcos había asesinado al marido de Corazón Aquino, que iba a ser presidente también. Y no me fiaba de nadie de Filipinas, mucha corrupción. Y Juan José Rocha me dijo que sí, que estaba de acuerdo con trabajar conmigo, pero que le enviara antes las claves. Las claves de dónde están los lugares. Y le dije que no. Yo mandaría las claves, pero yo presente, incluso le dije que se puso en contacto con el general John Singlao y nos encontraríamos en la embajada de Norteamérica en Madrid. Y allí, ante periodistas y mis abogados, yo diría, estas son las claves. Entonces firmamos un contrato y que lo busque. Y yo me llevaría el 50%. Y el resto para el gobierno filipino. Pero me dijo que no. Juan José Rochal, el embajador, dijo que no se fiaba tampoco, que primero le mandara los planos, ellos lo buscarían, si era así, entonces ya se pondría en contacto conmigo. Y se cerró el caso, dije que no hacía nada. Así que ahora el presidente Duterte de Filipinas es precisamente el presidente auténtico del cual me puedo fiar, porque es un presidente que ha dado denotación de tener carácter, personalidad y no mojarse con nadie. Incluso está eliminando muchos traficantes de drogas, muy bien hecho además, que son precisamente esos traficantes asesinos de masas. Porque cuántos jóvenes, hombres, mujeres y gente está muriendo a la droga, a montones, miles, cientos de miles, por toda la tierra. Y está eliminando muchos, incluso no traga los robos de la Iglesia Católica, las pedofilias, los abusos de poder de la Iglesia Católica, robando a manos llenas como hacen todo el mundo. Y dijo que no daba nada a la Iglesia Católica, a vagos y maleantes y pedófilos. Bueno, lo ha dicho el presidente Duterte. Me fío de él. Y es posible que en un futuro, cuando empiece, además lo haré como gran monarca, haga trabajos, esto será pronto, ya llegamos al 2019 muy pronto, el encerramiento total de los demonios, y entonces el campo está despejado. Y pienso que con un presidente como Duterte se puede uno fiar. Entonces iremos a Filipinas y diré cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? Con esta clave y un plano sin marcas. Un plano de Filipinas del año 1945. Solamente mirar el plano y decir, mire, estas son las claves. Y se hallará al milímetro. Bueno, escasamente puede haber 2, 3, 5 o 6 metros de distancia. Pero diré, estas las claves aquí, marcaré los puntos. Aquí. Y con un detector bueno, moderno de metales, ya digo, puede haber una diferencia que yo diga en este punto y en un plano no se puede especificar en una selva en qué metro, en qué centímetro, pero en esa zona, ahí. Y verán que hallarán 149 paquetes de todos los tesoros que robó Yamashita, cuyo valor ascenderá en 200.000 millones de dólares. Un precio muy bueno para ayudar a Filipinas, naturalmente, y parte yo me lo llevaré. Ya daré otras ayudas a gente que lo necesita en España. Es uno de los casos que están en carpeta. Los tesoros del general Tomoyuki Yamashita. Como dijo Jesucristo,
esto se cumple en este caso también, dijo, no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido, como los tesoros de Yamasita, que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Esto, los tesoros de Yamasita, se cumplirá, las palabras que he visto, también en este caso, literalmente.